Los hábitos no solo son las pequeñas acciones que realizamos cada día, sino que son las piezas que construyen nuestro futuro. La pregunta es, ¿están guiándote hacia la persona que deseas ser o te están alejando de ella? Bienvenida a las Grietas del Cambio. Soy Bessie Evar, psicóloga, soñadora y tu cómplice en este viaje de transformación. Aquí hablamos de la vida real, imperfecta, caótica, pero llena de oportunidades para crecer. Juntas exploraremos reflexiones profundas, herramientas prácticas y conversaciones profundas, porque es en esas grietas donde todo parece romperse que comienza lo extraordinario. Bienvenidas al segundo episodio de las Grietas del Cambio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona demasiado y es los hábitos. La mayoría de las veces, cuando estamos intentando mejorar nuestra vida, y sobre todo en inicios de año, lo primero que hacemos es establecer metas, ¿cierto? Y las metas son súper importantes, ¿sí? De hecho, hasta tenemos nuestro primer episodio, habla de las metas, de cómo establecer metas que estén vinculadas con nuestro propósito y con nuestros valores, porque son sumamente importantes. Pero las metas son solamente una parte de la ecuación. Las metas nos muestran el camino. Las metas nos muestran el resultado que queremos lograr. Sin embargo, para poder lograr estas metas y poder alcanzar estos resultados, tenemos que instaurar sistemas. Y estos sistemas son nuestros hábitos. Nuestros hábitos son el proceso para llegar a ese resultado. Los hábitos son el cómo vivimos este día a día. ¿Ok? Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué son los hábitos? Porque seguramente has escuchado mucho hablar sobre los hábitos, pero quiero que dejemos súper claro qué son los hábitos. Los hábitos son acciones que hemos repetido tantas veces que ya se vuelven automáticas, ¿ok? Son acciones automáticas que son desencadenadas por un contexto o una situación específica. Y podemos dividir nuestros hábitos en tres categorías. Tenemos las metas que consideramos positivas y las consideramos positivas porque nos acercan a la meta o al resultado que queremos alcanzar. Luego tenemos las metas negativas, que son aquellas que nos alejan de esa meta, ¿ok? O que incluso también pueden poner en riesgo nuestra salud a largo plazo. Y luego tenemos metas neutras, que no nos ofrecen un beneficio específico, pero que tampoco son un obstáculo para nuestra vida. Te pongo un ejemplo de un hábito neutro. El abrocharte las agujetas. El proceso en cómo te abrochas las agujetas es un hábito y es neutro porque ni te está dando un beneficio específico, pero tampoco obstáculo en tu día a día. Simplemente es el hábito en cómo tú te abrochas las agujetas. James Clear, que es el autor del libro de hábitos atómicos, define a los hábitos como una solución que resuelve problemas repetitivos. Y por problema no nos referimos a alguna situación incómoda o difícil, sino simplemente por problema nos referimos a las situaciones de la vida. Nosotros vamos desarrollando hábitos para solucionar estas cosas del día a día. Con el ejemplo de amarrarte las agujetas. Si tú salieras con los zapatos sin las agujetas amarradas, pues probablemente te caerías. Entonces, para resolver ese problema, tú haces el hábito de amarrarte las agujetas. Y no solamente el hábito de amarrarte las agujetas, pero el cómo te amarras las agujetas. Yo me acuerdo que cuando era chiquita, pues me enseñaban la metodología de que el conejito que pasaba por abajo y bueno, ¿no? Pero finalmente uno aprende a amarrarse las agujetas como Dios le dé a entender. ¿Cómo funcionan entonces nuestros hábitos? Para que un hábito sea considerado hábito, tiene que tener 4 elementos. Y estos elementos son señal o cue en inglés, que es el disparador que va a activar el hábito. Luego tenemos el deseo. El deseo o el craving en inglés es esta motivación que nos hace accionar al disparador. Después tenemos la respuesta, que es en sí la acción o el hábito. Y después tenemos la recompensa o el reward en inglés, que es el beneficio
que obtenemos al aplicar nuestro hábito. Y esto es lo que va a reforzar que sigamos este comportamiento. Entonces, para que nosotros hablemos de que existe un hábito, tiene que cumplir con estos 4 puntos. Y estos 4 puntos se denominan el ciclo del hábito o en inglés el habit loop. Necesitamos la señal, el deseo, la respuesta y la recompensa. Si uno de estos puntos no está, entonces o hablamos simplemente de una intención o de una acción intencional, que de hecho todos nuestros hábitos empezaron como una acción intencional. Tú, cuando eras chiquito, no tenías la necesidad de amarrarte las agujetas, porque muchas veces cuando somos chiquitos o nos las amarran los papás o nos compran los zapatitos estos que nada más son de velcro y ya nada más lo pegas, ¿sí? Pero cuando llegó un punto en el que ni mamá ni el velcro te funcionaban y forzosamente tenías que aprender a amarrarte las agujetas, entonces tenías que hacerlo de manera consciente y fue por eso que inventaron estas metáforas del conejito, para que fuera mucho más fácil recordar el proceso. ¿Por qué? Porque lo tenías que hacer de forma consciente. Hoy por hoy, como una adulta que eres, te pregunto, ¿sabes el proceso de amarrarte las agujetas? Si ahorita lo piensas, dirías, ay, sí es cierto, ¿cómo me amarro yo las agujetas? ¿Cómo le hago? Primero agarro una, luego agarro otra, uso lo de la técnica de las orejas del conejito, o sea, ¿cómo lo hago? Ya no lo estás racionalizando, ya no lo estás haciendo de manera consciente y entonces ahorita no me puedes decir cómo te amarras las agujetas, porque ya es un proceso que se volvió automático. Y entonces ya hablamos, obviamente, de un hábito, pero para que llegáramos a esta automatización, tuvimos que haberlo hecho muchas veces de forma consciente, muchas veces de forma intencional. Pero mientras más repetimos una acción, más automatizada se vuelve. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro empieza a tener conexiones o vías neuronales. Nuestro cerebro se comunica a través de las neuronas. Entonces, mientras tú más repites un comportamiento, esta comunicación con las neuronas se empieza a hacer mucho más rápida. Quiero que te imagines las conexiones neuronales como una carretera. La primera vez que tú vas por un camino nuevo, pues, ¿qué pasa? Que es de terracería, tiene muchas piedras, tiene maleza, ¿cierto? Mientras tú le vas dando mantenimiento o lo vas mejorando, que sería la repetición, pasas de tener un camino de terracería a tener un camino con una vía completamente lisa. ¿Sí? Ya le pusiste el pavimento, ya le pusiste las señaléticas, ya le pusiste la luz. Eso sería hacerlo automático. Ya lo hiciste tantas veces que ya le diste esta mejora a la carretera que entonces ya es muy, muy fácil poder transitar por ella. Pero para lograr esto tenemos que repetir, repetir y repetir nuestro comportamiento hasta que se vuelva automático e inconsciente, porque esto es algo importante. Cuando logramos un hábito, ya no lo hacemos de manera consciente, ya lo hacemos de manera inconsciente. Y un ejemplo que nos pasó recientemente a mi mamá y a mí es que íbamos en el coche, íbamos a un lugar y el camino se parecía mucho a una ruta que tomamos siempre para ir al súper. Y de repente estábamos platicando y todo y me dice mi mamá, ay no, si no vamos al súper, vamos a tal lugar. ¿Qué pasó? Que se volvió de manera inconsciente. Ella tenía la señal, ¿no? Que era el camino, era el ambiente en el que estaba manejando. ¿Y qué pasó? Pues que entonces se fue de manera inconsciente a el hábito de ir al súper cuando en realidad no íbamos al súper y seguramente te ha pasado a ti. Entonces, este concepto de la repetición lo describió un neuropsicólogo llamado Donald Hebb y una de sus frases más icónicas es "Neurons that fire together wire together", que en español la traducción sería que las neuronas que se activan juntas permanecen juntas. Entonces, hay un dicho o hay una frase que dice, la práctica hace al maestro, pero no necesariamente te va a hacer un experto. La práctica lo hace permanente. Mientras más lo repites, más permanente se vuelve en tu cerebro. Pero ahora, no te me asustes porque me vas a decir, bueno, entonces ya estoy, pero tirada a la desgracia porque si tengo malos hábitos y ya los repetí tantas veces, seguramente me voy a quedar ahí para toda la vida. Pues no, porque así como tenemos la capacidad de crear nuevas conexiones y vías neuronales, tenemos la capacidad de cambiar nuestro cerebro.
Y esto se llama neuroplasticidad. Y no me voy a meter este tema porque es larguísimo y me apasiona, entonces estaríamos aquí 3 días. Pero tienes la capacidad tanto de crear nuevas conexiones como de eliminar ciertas conexiones. Así como la repetición lo hace permanente, el dejar de hacer ciertas cosas empieza a apagar la luz de tus carreteras. Empieza a extinguir tus conexiones y tus vías neuronales. Y esto se llama neuroplasticidad, la capacidad de moldear y de transformar tu cerebro. Ok, y entonces, ¿por qué es importante formar hábitos? O sea, ¿cuál es el objetivo de nosotros formar estos hábitos? Porque tú dices, bueno, si los hábitos fueron acciones que hicimos de manera consciente e intencional, pues como que ¿por qué no seguimos viviendo la vida así? Pues porque hay dos cosas. La primera es que nuestro cerebro toma alrededor de 35,000 decisiones al día. O sea, imagínate cuántas son esas 35,000. O sea, más o menos, en promedio. Pero son 35,000 decisiones que tomas al día. Si tú tuvieras que tomar esas 35,000 decisiones al día de forma consciente, estarías en un agotamiento y una abrumación total. Entonces, por eso formamos hábitos y por eso automatizamos procesos, para poder ayudar a nuestra mente a preservar la energía a cosas que son novedosas, a cosas que son complejas, cosas que no podemos hacer sin la conciencia. Y esto libera capacidad cognitiva. No solamente preservamos energía, sino que también liberamos esta capacidad cognitiva para poder realizar estas cosas que no se pueden automatizar, que son nuevas, que requieren nuestra atención plena y que requieren nuestra conciencia plena. ¿Ok? Y otra cosa de por qué no hacemos las cosas siempre de forma consciente es porque eso involucraría una capacidad y una fuerza de voluntad extremadamente alta. Y muchas veces hablamos de la fuerza de voluntad, que es importante para poder establecer hábitos nuevos, para poder establecer rutinas saludables, pero el punto es que nuestra fuerza de voluntad es limitada. Así como nuestra capacidad consciente es limitada, nuestra fuerza de voluntad también. Entonces, si tú tuvieras que hacer de forma consciente y utilizar tu fuerza de voluntad para poder realizar todos tus hábitos, para poder realizar todas tus actividades inconscientes, también ahí habría un caos total en tu sistema, porque entonces habría una deficiencia en cómo vivimos nuestra vida. Por eso es que entonces creamos hábitos y automatizamos comportamientos para ir liberando carga mental. Nuestros hábitos también son sumamente importantes porque nos ayudan a moldear nuestra identidad. Es ahí un ciclo, es un loop. Nuestra identidad está mostrada a través de nuestros hábitos, pero también nuestros hábitos van a moldear nuestra identidad. Entonces, si tú en este momento tu objetivo que tienes es empezar a hacer ejercicio, pero tú tienes la identidad de que eres una persona floja, cero activa, que no puede hacer ejercicio, entonces tu mente va a proyectar eso en tus hábitos. Y entonces vas a ser una persona que se queda dormida todo el tiempo, que cuando llega del trabajo se pone en el sillón y se pone a ver Netflix, porque tú le estás diciendo a tu cerebro, yo soy una persona floja, que es completamente sedentaria. Y entonces tú vas a buscar la evidencia, vas a crear la evidencia para poder creer en esta identidad. Tú crees en quién eres porque hay suficiente evidencia que lo respalda. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres cambiar tus hábitos, puedes empezar a cambiar tus patrones de pensamiento y empezar a decir, yo soy una persona que se ejercita, yo soy una persona que se ejercita, yo soy una persona que se ejercita. Pero ahora, aquí el punto es que a veces es más difícil cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque no tenemos prueba de ello. No puedes creer en que eres una persona que hace ejercicio si no tienes prueba de ello. Entonces, por eso vas a usar los hábitos para moldear la realidad que quieres crear. Vas a usar tus hábitos para convertirte en la versión de ti que quieres lograr. Porque cada vez que tú haces una de estas actividades, cuando tú te levantas del sillón y te sales a caminar 5 minutos, entonces
Tú le estás dando un voto, sí, que esto lo dice James Clear en su libro, tú le estás dando un voto de confianza a esa identidad que quieres formar. Tú estás diciendo, sí puedo, porque si lo hice hoy, lo puedo hacer mañana. Si hoy pude hacer ejercicio 5 o 10 minutos, entonces voy transformando mi identidad. Esto no es de la noche a la mañana, te lo digo de una vez, requiere práctica y repetición. Pero tus hábitos pueden cambiar tu identidad, ¿ok? Y entonces convertirte en la persona que realmente quieres ser. Listo. Entonces, ¿cómo pasamos de la intención de querer crear hábitos positivos, de querer lograr un resultado, a implementar hábitos efectivos en nuestra vida? Para poder implementar hábitos efectivos en nuestra vida, tienen que tener los 4 componentes del ciclo del hábito, ¿cierto? La señal, el deseo, la respuesta y la recompensa. Para poder activar estas 4 partes, estas 4 características del ciclo del hábito, tenemos que cada una de estas partes hacerlas de tal manera que sean sumamente fáciles y atractivas para nosotras. Y estas 4 formas de hacerlo, Clear las denomina como las 4 leyes del cambio de conducta. Y vamos a ir hablando de ellas una por una. La primera es que la señal, que es el punto número 1 del hábito, la tienes que hacer obvia. Hazlo obvio. Cuando tú quieres implementar un nuevo hábito, lo tienes que hacer tan obvio que sea muy difícil poner excusas. Te pongo un ejemplo. Ahorita uno de mis hábitos es que después de comer yo quiero salir a caminar unos 10 minutos aquí afuera de mi casa a dar la vuelta a la manzana. Súper sencillo, súper fácil. Entonces, para yo hacerlo obvio, yo en mi casa siempre uso pantuflas. Yo casi ya no uso zapatos, otro tipo de zapatos más que pantuflas o zapatos de casa. Entonces, yo no voy a salir con mis zapatos de casa o con mis pantuflas a caminar. Entonces, para hacerlo obvio, lo que yo hice fue dejar mis tenis junto a la puerta para que entonces cuando yo vea mis zapatos, yo diga, ok, es hora de ir a caminar. Yo ya lo hice obvio, yo ya no tengo que estar recordando cuál era la señal para que yo fuera a hacer ejercicio, para que yo saliera a caminar. Ya lo hice obvio, ya lo puse en mi rango de vista. En marketing y en todo esto de ventas, si tú vas a un supermercado, lo que te ponen a nivel del ojo son siempre los productos que han pagado mucho más para estar bien posicionados, o son los productos que son más caros a veces. ¿Por qué? Porque nuestro rango de percepción es un poco limitado y entonces tú te vas a ir a lo primero que ves. Entonces, si tú vas al pasillo de las leches, te vas a ir por la leche que está enfrente. Puede ser la leche más cara o puede ser la leche orgánica, tú ya ni te fijaste, pero tú vas a ver primero las leches que pagaron más publicidad o pagaron más para estar bien ubicadas y entonces generar más ventas. En las tiendas de ropa siempre te van a poner la nueva colección al principio de la tienda y todo lo que son rebajas te los ponen en unos racks hasta atrás de las tiendas y te lo ponen todo aplastado. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren y lo que ellos buscan es que tú compres lo que no está en rebaja, ¿no? Esto es hacerlo obvio. Tienes que buscar que tus hábitos sean sumamente obvios, que tú los puedas ver inmediatamente y digas, esta es la señal. Las señales más comunes no necesariamente son cosas que vamos a ver, pero son tiempo, ubicación, evento previo o el contexto social. Estas son las señales que nos van a determinar cuándo vamos a iniciar una acción. Y de hecho hay una terminología llamada la intención de la implementación, que es crear este plan de cuándo y dónde vas a actuar, para entonces ya tener definidas estas 2 señales, tiempo y lugar. Entonces tú puedes decir, haré ejercicio a las 3 de la tarde en la calle de afuera de mi casa. Entonces tú ya tienes la señal muy clara, el horario y el lugar. Pero también estas señales se pueden emparejar con un evento previo o con un hábito previo. Y esto se llama habit stacking o también apilación de hábitos. Sí, en el ejemplo que te di de que yo estoy saliendo a caminar después de comer, mi evento previo es terminar de comer o la comida. Cuando yo termino mi comida, entonces yo voy a caminar. Ahí yo ya hice esta apilación
¿sí? De nuevos hábitos. De hecho, si te pones a pensar, la mayoría de nuestros hábitos no son eventos aislados, no son cosas que hacemos de manera única. Y no me refiero única a que solo lo hacemos una vez, me refiero a que no son actividades aisladas dentro de nuestro día a día, sino que se convierten en rituales o rutinas. Y entonces un hábito desencadena otro y luego ese otro desencadena otro y luego ese otro desencadena otro. Nuestro hábito previo o nuestro evento previo desencadena el siguiente hábito. Y esto es habit stacking. Y lo podemos definir así como después de cierto hábito, en mi caso, comer, haré ejercicio, haré una caminata 10 minutos, ¿ok? Ahora, otra cosa importantísima en hacerlo obvio es ayudarte del entorno, ayudarte del ambiente, porque nuestro ambiente determina nuestro comportamiento. ¿Qué pasa cuando tú tienes el hábito de que llegando de trabajar te comes un chocolate? Tu ambiente te está impulsando a justamente comer ese chocolate porque tú tienes chocolates en la alacena. Entonces, incluso aunque no lo estés pensando, aunque tú no tengas la intención, a lo mejor ya estás en un plan, en una dieta y dices, ahora sí, ya no voy a comer chocolate después de regresar del trabajo. Pero ¿qué pasa? Que llegas del trabajo y a lo mejor tú tienes esta fuerza de voluntad de no lo voy a hacer, pero llegas, abres tu alacena y ahí están los chocolates. Tú ya viste los chocolates y entonces ver el chocolate es como de, pero es que se me antojó y vas y te lo comes, ¿cierto? Entonces, si tú quieres eliminar ciertos hábitos, los tienes que hacer invisibles. En vez de tener los chocolates ahí a la vista, ponlos hasta atrás donde no los veas. Hazlos invisibles. Así como el ejemplo de la ropa que yo te decía, pon todas las tentaciones de todo lo que no quieres hacer, lo pones hasta atrás del cuarto. Cambia tu entorno. A medida de lo posible, diseña tu entorno para que refuercen los hábitos que quieres continuar o que quieres instaurar y elimina todas estas tentaciones que pueden llevarte a seguir repitiendo hábitos que no deseas seguir repitiendo. Si, por ejemplo, tú siempre ves la televisión antes de dormir y ya ahorita lo que quieres es dejar la televisión, dejar de ver la televisión, lo que puedes hacer es quita la televisión, ponla en la sala, no sé. Entonces, si tú quieres ver la televisión, ya no lo vas a hacer dentro de tu recámara, ya no lo vas a hacer en tu cama. Vas a tener que irte a otro cuarto y entonces tu recámara solamente se vuelve tu santuario para dormir. Pero bueno, ya hablamos de que el primer punto es hacerlo obvio. Muchas veces la forma de hacerlo obvio es crear señales visuales. Okay. Tener señales visuales. Yo te decía que una de las formas en las que más fácil podemos lograr un hábito es si lo estamos observando, si lo estamos viendo. Estar viendo tus zapatos de ejercicio te va a ayudar a reforzar ese hábito, a empezar a hacer ese hábito. El segundo punto, que es la motivación, es hacerlo atractivo. Mira, en el episodio anterior de las metas yo te hablaba del sistema de recompensas y en este sistema de recompensas lo que pasa es que cuando tú recibes o tú experimentas placer, nuestro cerebro empieza a liberar dopamina y esto va a reforzar nuestro comportamiento. Pero resulta que nuestro cerebro no solamente funciona de esta manera, sino que nosotros hemos aprendido a anticipar el placer. Hemos anticipado a recibir las recompensas. Y cuando tú anticipas la recompensa, el placer o la satisfacción, nuestro cerebro libera dopamina. Entonces, no solamente vas a liberar dopamina cuando llegues a la fase 4, que es la recompensa, sino que en esta fase, cuando tú estás pensando que vas a recibir una recompensa, que tú vas a sentir placer por lo que acabas de lograr, entonces tú tienes la motivación de actuar, tú tienes la intención de actuar. Y esto te genera o te impulsa a hacer la acción. Y esto es importantísimo porque si tú no tienes un motivo de para qué me voy a levantar a hacer ejercicio, pues no te vas a levantar. Aunque tengas una señal muy clara, muy obvia, si tú no tienes el deseo de hacer la actividad, no la vas a hacer. Entonces, aquí es hacerlo atractivo. Mientras más atractiva sea la oportunidad, más probable es que la hagas, más probable es que se convierta en un hábito.
¿ok? Y aquí podemos hacer algo que se llama Temptation Bundle o el paquete de tentaciones. Este paquete de tentaciones sería ligar algo que debes hacer con algo que quieres hacer. Un ejemplo clarísimo es cuando te toca limpiar tu casa. ¿Y qué solemos hacer cuando limpiamos nuestra casa? Pues que nos ponemos música y entonces nos ponemos a bailar y entonces ya es la gozadera y entonces ya estás en un super mood y tú estás barriendo, trapeando, limpiando tu casa. ¿Por qué? Porque emparejaste o vinculaste un hábito que tienes que hacer, que debes hacer, con algo que quieres hacer, con tu música favorita. Y así puedes hacer con muchos de tus hábitos, ligarlos con algo que te genere placer. Un ejemplo que ponía en el libro James Clear que me encantó es que una persona que era un ingeniero lo que hizo fue vincular su bicicleta de casa que tenía ahí en su casa, la estática, vinculó su bicicleta con el cableado de la televisión y de Netflix y de tal. Entonces, él tenía que estar en la bicicleta y pedalearle a cierto ritmo para que entonces funcionara la televisión y funcionara el Netflix. Entonces, él vinculó el hacer ejercicio con ver un episodio de su serie favorita de Netflix. Y de esta manera se vuelve atractivo, se vuelve algo que tú quieres hacer, porque incluso el proceso de ir haciendo tu hábito se vuelve satisfactorio y entonces tú sigues liberando dopamina y sigues reforzando la actividad. El contrario, cuando tú quieres terminar un hábito o eliminar un hábito, es hacerlo poco atractivo, ¿ok? Vincularlo con cosas que no te gusten hacer. El tercer punto, que es ya llevar a cabo la acción, es que esa acción tiene que ser fácil. Tiene que ser fácil. Nuestro cerebro y nuestro ser se rige por una ley que es la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Significa que nosotros buscamos hacer todas las cosas que conlleven la menor energía y el menor esfuerzo posible. Mientras más fácil, más propenso a que hagamos esas actividades, ¿ok? Porque nos regimos y nuestro cerebro se rige por la ley del mínimo esfuerzo. Y esto va ligado un poco a lo que yo te decía de liberar carga cognitiva, de liberar esta energía que va a utilizar nuestro cerebro. Nuestro cerebro dice, yo voy a hacerlo más fácil porque eso requiere menos energía y menos actividad mental para mí. Y entonces, claro que lo voy a hacer lo más fácil que sea. Entonces, cuando nosotros entendemos que así funciona nuestro cerebro y que así funcionamos, entonces tenemos que diseñar nuestros hábitos de forma que empiecen siendo muy fáciles. Y aquí entra en juego algo que a mí me fascina, que son los micro hábitos. Primero es desmenuzar tus hábitos y empezar por la micropartícula, por el primer pasito que te empiece a llevar y te empiece a alinear con lo que quieres lograr. O sea, tú vas dividiendo tus metas en pequeñas actividades. Si lo que tú quieres es correr, empieza por cambiarte de ropa. Ese es tu primer micro hábito. Este es tu primer micro hábito. Tú quieres empezar a hacer más ejercicio. Entonces, tu primer micro hábito es empezar a tener el hábito de cuando llegues del trabajo o cuando te despiertas, cambiarte de tu pijama o de tu ropa de trabajo a tu ropa deportiva. Es lo único que vas a hacer. No vas a hacer más. Hay otro ejemplo que es que una persona quería empezar a ir al gimnasio mucho más seguido. Entonces, lo que empezó a hacer esta persona es simplemente manejar al gimnasio. Ni siquiera se bajaba del coche. Lo único que hacía era hacer el hábito de su casa al gimnasio, del trabajo al gimnasio. Ese era el hábito. Una vez que tú ya te sientes cómoda con eso, entonces ya puedes ir subiendo de nivel. James Clear habla justamente no de los microhábitos como tal, pero él habla de la regla de los 2 minutos. Tu primer activador, tu primera acción tiene que ser tan simple que la puedas hacer en menos de 2 minutos. Ya hablábamos de que tú puedes ir apilando tus hábitos y de hecho nuestros hábitos funcionan así, como bloques de construcción. Entonces, la primera actividad, hazla tan fácil que solo requiera 2 minutos. Una vez que tú te des cuenta de, ay, ponerme la ropa de ejercicio es bien fácil, pues ya mejor me pongo a hacer un poco de ejercicio. Entonces tú ya puedes empezar a construir tus hábitos y llevarlos al siguiente nivel.
Cuando tú dices, bueno, ya esto de ponerme la ropa hasta suena un poco absurdo, pues ya voy a hacer algo, entonces empieza con el siguiente paso, que es entrar al gimnasio, por ejemplo. No vas a hacer ejercicio todavía, pero tú ya vas a entrar al gimnasio, ¿ok? Empiezas a entrar al gimnasio o empiezas a caminar 5 minutos. Ya que digas, bueno, ya si estoy caminando 5, pues ya camino 10. Bueno, ya si estoy entrando al gimnasio, bueno, pues entonces ya me subo a la caminadora y hago 10 minutos en la caminadora. Vas construyendo tus hábitos hasta que logres el hábito grande o el hábito completo que realmente quieres alcanzar o esta rutina que quieres lograr o que quieres hacer automática. Y aquí algo importante es que muchas veces decimos, bueno, ¿y cuánto tiempo lo tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Y no hay una fecha, no hay un número de días específicos, pero algunas investigaciones nos hablan de que en promedio son 66 días, ¿ok? Pero no solamente se trata de hacerlo 66 días, sino se trata de la repetición. Yo te decía que es importante repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir hasta que eso se vuelve automático, ¿ok? Puede ser que ya lo lograste 66 días y sí, ya se está instaurando ese hábito, pero mientras más lo repitas, más lo refuerzas. Y si tú dejas de repetir un hábito, también se empiezan a caducar, por así decirlo, nuestras conexiones neuronales. Si un día no haces tu rutina, bueno, no pasa nada. Si no la haces 2 días, pues tampoco pasa nada. Pero si dejas de hacerla un mes, y lo vemos clarísimo con el ejercicio, tú dejas de hacer un mes ejercicio y cuando regresas al gimnasio, bueno, o sea, no pierdes toda la condición física, ¿cierto? Pasa lo mismo con nuestros hábitos. Si tú no lo haces un día, ok, no va a pasar nada. Pero si tú no lo haces 10 días, entonces sí te va a empezar a cobrar la factura. Y por eso James Clear nos dice en su libro de hábitos atómicos que hay que mejorar un 1% todos los días, porque este interés compuesto nos va a hacer mejores, 37 veces mejores al cabo de un año. Pero si tú un día no lo haces, pues entonces ya no vas a ser 37 veces mejor, vas a ser 36. Y si no lo hiciste 2, entonces vas a ser 35 y así sucesivamente. Entonces, hay que hacer un 1% diario que nos acerque a lo que realmente queremos lograr. Bien, el cuarto punto es hacerlo satisfactorio, que es el premio, la recompensa. Tienes que hacer que tu hábito tenga una recompensa, ¿ok? Nuestro cerebro está cableado para buscar una recompensa inmediata y por eso muchas veces nos desilusionamos y nos frustramos y tiramos la toalla porque no vemos los resultados y no recibimos esta recompensa de manera inmediata y tenemos que esperarnos a 6 meses en donde ya pude bajar mis 5 kilos que estaba yo esperando o me tuve que esperar un año para poder hacer el maratón que tanto quería yo hacer. ¿Por qué? Porque eso es aplazar la recompensa. Nuestro cerebro quiere una recompensa en ese momento. Entonces tú te puedes empezar a buscar, ok, ¿qué puedo hacer que me genere una recompensa en este momento? Pero a ver, ojo aquí, porque nuestra recompensa tiene que reforzar la identidad que quieres lograr. Si, por ejemplo, tú dices, mi hábito es salir a caminar 10 minutos afuera de mi casa, pero mi recompensa va a ser comerme un chocolate. Pues entonces ahí estás creando conflicto en la identidad que quieres lograr, porque quieres lograr una identidad de una persona activa, que se cuida, que come saludable y entonces te estás comiendo un chocolate. Entonces tú tienes que buscar una recompensa que refuerce la identidad, porque entonces ahí se vuelve también un ciclo de reafirmar y de seguir creando la evidencia, que ya te lo decía, crear evidencia de la persona que quieres ser. ¿Ok? Todo lo que generamos recompensa, todo lo que premiamos, lo tendemos a repetir. Todo aquello que nos genera dolor, todo aquello que nos genera un castigo, pues evidentemente lo evitamos. Entonces, si tú quieres repetir un hábito, hazlo a tal forma que recibas una recompensa inmediata. Si quieres eliminar un hábito, haz que esté vinculado a emociones negativas, que no sea satisfactorio, que sea doloroso, que nos puede afectar a veces un poco el ego. Un ejemplo que ponían también en el libro era de que una persona si no hacía, ahorita ya no me acuerdo bien qué era lo que tenía que hacer, pero supongamos que era no salir a caminar o hacer el ejercicio que se había dicho.
Entonces ya tenía programado que si él no hacía eso, solito Twitter le iba a poner una publicación diciendo, ay no, hoy sí fue muy flojo y no hice mi rutina. Y aparte, por ejemplo, regalaba $5 a 5 personas. Entonces se vuelve doloroso porque no solamente no estás cumpliendo tus metas, sino que aparte no estás haciendo tu hábito, sino que aparte tú estás perdiendo dinero. O sea, también es un dolor en el ego de, ay, no, otra vez se fue a esa publicación de que yo no hice ejercicio. Y bueno, claro, lo puedes ir, te metes a Twitter y lo borras y demás, pero ¿eso qué implica? Hacerlo difícil, ¿no? Si ya estaba automatizado, pues bueno, ya era más fácil, pero muy probablemente en esos 5 minutos en lo que tú te metes a borrar el tweet, ya alguien ya se cobró esos $5. Entonces, hay que hacerlo satisfactorio. Y una de las formas más sencillas y más fáciles de ir reforzando este comportamiento y de estar liberando estos picos de dopamina que van a reforzar, obviamente, nuestro comportamiento es llevar un tracker de hábitos, que eso también lo hablábamos en el episodio anterior. El simple hecho, y esto ya está comprobado científicamente, que el simple hecho de tú palomear una lista de chequeo o de palomear o de rellenar un tracker de hábitos libera dopamina. Y esta liberación de dopamina lo hace emocionante y satisfactorio. Entonces, si tú quieres hacer el hábito de leer, agarra un habit tracker, un tracker de hábitos y vele llenando cuántas veces lo has hecho. Y esto de llevar una bitácora o de llevar un tracker o un registro de cuántas veces has hecho tu hábito también te sirve para darte cuenta si tus señales están siendo adecuadas, si lo estás haciendo lo suficientemente atractivo, si lo estás haciendo lo suficientemente fácil, ¿ok? Bien, pues ya hablamos de cómo crear estos hábitos, así que ahora lo vamos a poner en acción, ya sabes. Ok, en 5 pasos vamos a crear nuestros nuevos micro hábitos, ¿ok? El paso número 1 es que vas a establecer tu meta. ¿Qué es eso que quieres lograr en este 2025? Y escuchaste el episodio anterior, seguramente ya tienes tus 7 a 10 objetivos, ya están bien desarrollados, bien escritos. De esos 10 objetivos que ya tienes, escoge uno y entonces a partir de eso vamos a empezar a trabajar con los micro hábitos, ¿ok? Tu meta tiene que ser clara y específica, ya sabes los pasos si escuchaste el episodio anterior. El segundo paso es que vas a elegir una acción simple. ¿Ok? Ese objetivo que tienes lo vas a desmenuzar en tantos pasos como sea necesario para que sea sumamente simple la primera acción que tienes que tomar. ¿Ok? Esto es tu micro hábito. Esto es esa actividad que puedes hacer todos los días y que no hay manera de que haya una excusa. No hay excusa de que estoy cansado, ay, no hay excusa de, ay, no tengo tiempo. No, no, no. Es tan simple, tan sencilla, tan pequeña que sí o sí la puedes hacer, ¿ok? Luego, el paso número 3, ya no sé qué número estoy haciendo, 3. Paso número 3 es que tienes que crear la asociación de la señal con la respuesta. Si no hay una señal clara, si no hay un detonante, si no hay un disparador, nunca va a haber un hábito. Nunca va a haber un hábito y entonces va a ser una actividad intencional, un comportamiento consciente. Para que sea un hábito tiene que haber un disparador, un detonante, ¿ok? Entonces identifica cuál va a ser esa señal, ese disparador para tu respuesta. ¿Cuándo y dónde? O algún hábito existente o algún evento existente o incluso un contexto específico, ¿ok? Porque también esto ya no lo hablamos mucho, pero también nuestro contexto va a determinar mucho qué tipo de hábitos vamos a tener. Puede ser que tú solamente seas un tomador social y que solamente cuando estés con ciertas personas tomas. Y es un hábito contextual. En ese contexto, tú tienes el hábito de tomar, pero fuera de ese contexto, tú nunca tomas, ¿ok? Entonces también esto puede ser tu señal. El cuarto punto es que tienes que accionar. Ya escogiste esta acción simple, entonces ahora acciónala. Esta acción tiene que ser lo más simple posible para que la puedas hacer en 2 minutos o menos. Y el punto número 5 es llevar tu tracker. Ir viendo si lo estás logrando, si lo estás haciendo, porque esto también te va a ayudar al paso número 6, que es el bonus, el paso bonus, que es evaluar, ajustar y rediseñar. Si con este tracker tú te vas dando cuenta de, ok, no me está funcionando la señal,
O sea, se me está pasando, no lo estoy viendo, no lo estoy identificando y no lo estoy logrando. O no, fíjate que está muy complicado la acción que estoy tomando. Está muy difícil y entonces pues no lo estoy haciendo. Me estoy generando 55,000 excusas en la cabeza y entonces ya no acciono. Y entonces esto nos va a ayudar para ajustar y rediseñar el inicio de nuestros hábitos. Una vez que se vuelven cómodos, una vez que se vuelven fáciles de hacer, entonces ya podemos ir avanzando. Aquí algo importante que te quiero decir, si escuchaste el episodio anterior, es que yo te decía que tus metas tienen que sacarte de tu zona de confort, pero crear hábitos nuevos, no. Ahí se rompe la regla, ¿ok? Tus hábitos tienen que ser tan cómodos y tan fáciles para que no haya excusa de no tomar acción. Porque si son demasiado retadores, entonces vas a generar muchísimas excusas. Y nuestro cerebro es un genio en crear excusas. Entonces hazlo lo más fácil y lo más sencillo y lo más metido en tu zona de confort que puedas para que no haya pretextos. Y finalmente quiero que te hagas estas preguntas. Las puedes hacer en tu cabeza o las puedes llenar en un journal. Te las voy leyendo despacito. ¿Estoy dispuesta a comprometerme con este micro hábito durante un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses? ¿Es algo con lo que yo me puedo comprometer a largo plazo? Si es un sí, vas bien. Si realizo este micro hábito cada día, ¿qué observaré? Este 1% mejor. ¿Cuál sería mis 37 veces de mejora? ¿Ok? ¿Qué voy a lograr siendo un 1% mejor con este hábito? Luego, el beneficio que voy a tener al hacer este hábito supera la incomodidad y la dificultad inicial de hacerlo. El beneficio, la satisfacción tiene que ser más grande que la incomodidad de empezar, porque si no, no lo vas a hacer. Hablábamos de que primero te tiene que motivar, ¿ok? Tiene que tener más peso, ¿ok? Y la última es, ¿cómo me voy a mantener constante? Hay un término en inglés que es accountable. Hay muchos grupos, ¿no? De accountability partners, ¿no? ¿Qué son estos accountability partners? Son estas personas que te ayudan a mantener la constancia. Es el club de lectura o es el club de los runners, ¿no? Que ahorita está muy de moda. ¿Por qué? Porque esas personas te siguen impulsando y te siguen motivando a seguir ese comportamiento. Entonces, si tú no tienes a una persona, entonces, ¿de qué manera te vas a mantener constante en tus hábitos? Una de esas formas es con tu habit tracker. Una de esas formas puede ser con una amiga. A lo mejor tu amiga no va a hacer el hábito, pero entonces tu amiga puede ser esta persona que te va a ayudar a mantenerte constante con tus hábitos y con lo que quieres lograr. Listo. Pues bueno, hemos llegado al fin del segundo episodio de Las Grietas del Cambio. Te agradezco infinitamente que me hayas acompañado. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales entre episodio y episodio porque ahí compartimos mucho más contenido. Puedes seguir directamente a mí en @soybessievar o en el Instagram del podcast @lasgrietasdelcambio. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio de Las Grietas del Cambio. Recuerda, no se trata de buscar la perfección, sino de abrazar tus grietas y descubrir la fortaleza que hay en ellas. Suscríbete al podcast y comparte este episodio para que juntas podamos llegar a más personas. Te espero en el próximo episodio. No olvides celebrar tus grietas, porque es ahí donde comienza lo extraordinario.